El ministro de Vivienda, Iván Poduje, se rebeló públicamente contra los recortes ordenados por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para su cartera. Poduje afirmó que su único jefe es el presidente Kast y que Quirós es solo un ministro más. Esta tarde el jefe de las finanzas eludió las preguntas de la prensa al respecto. El ministro Quirós es un ministro más entre muchos de los que hay. Las diferencias ya son públicas y sin esfuerzo la transparentó Iván Poduje, el ministro de Vivienda y Urbanismo. Yo tengo un solo jefe, Juan Manuel. Se llama José Antonio Kast, el presidente de Chile. Él es mi único jefe. Yo me debo a él y a los chilenos. Fuerte y claro cuando le consultaron por el ajuste fiscal que instruyó el jefe de Hacienda, Jorge Quirós, para todos los ministerios. En Vivienda, por ejemplo, sugirió recortar los recursos del programa Pavimento Participativo y Mejoramiento de Condominios Sociales. Poduje se niega a hacerlo, desatando su rebelión contra Hacienda. Yo tengo que hacer una serie de cosas que él me pidió, que algunas las vamos a hacer, otras no las vamos a hacer. ¿Cómo cuáles no va a hacer? No vamos a cortar los programas de pavimento participativo. Polémica instalada y temprano, justo en el día en el que, según el jefe del MINDU, se terminaban los recursos para la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios. Por eso la expectativa fue inmediata por la respuesta de Quirós en la entrada del Ministerio de Hacienda y en paralelo los sectores políticos reaccionaban. Le pediría al presidente Kast que ojalá tenga el liderazgo necesario para poder ordenar a su gabinete. Estas peleas de ego solo paralizan la inversión, generan desconfianza en los mercados y lo más grave, terminan pagándolas los damnificados. La permanencia del ministro Quirós es insostenible. Sus malas decisiones no solo le están haciendo daño a Chile, también le están haciendo mal a su propio gobierno. Hay estilo en el gabinete, evidentemente el ministro Poduje tiene un estilo diferente y dígame usted un ministro de Hacienda en la historia de este país que quizá ha tenido características de ser una persona política o locuaz. Desde Aysén, el presidente José Antonio Kast intentaba poner paños fríos al público quiebre al interior de su gabinete. Pues nosotros somos un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo hay conversaciones, hay discusiones y hay alguien que conduce, que es el presidente, y que me he reunido con los distintos ministros y hemos ido viendo cómo ir haciendo modificaciones que no afecten los derechos sociales. Y eso es lo principal. Y casi en paralelo en Hacienda el ministro Quirós rompía el silencio, 4 veces consultado por los dichos de su par de Vivienda y 4 veces respondía apegado al libreto. Si es que hay quiebre en el gabinete, el jefe de la billetera fiscal evitaba entrar en el fuego amigo. El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble Biobío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos. Poduje se adelantaba y más temprano, mientras la polémica que generaban sus dichos crecía. Él mismo a través de sus redes sociales publicaba cómo avanzaba en la inyección de recursos al programa que defendió y del que se negó a recortar tras las recomendaciones de Quirós. Estamos firmando la selección de los proyectos de pavimentos participativos para las 16 regiones del país, que incluyen un presupuesto de 46.000 millones de pesos. La declaración de rebeldía desde el MINBU a los recortes de Hacienda, la irreverencia del ministro Iván Poduje al creciente poder de Jorge Quirós en el gabinete y que remece la interna del gobierno de José Antonio Kast. Rebelión dentro del gabinete contra el que ha sido sin duda el ministro más poderoso de estos primeros 50 días de gobierno. Cristóbal Belolio, buenas noches. ¿Cómo nos explicamos lo que está pasando en La Moneda? Hola, Cristóbal. Un gusto saludarlos. Bueno, hace un rato que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, es como el policía malo de esta trama, ¿cierto? De hecho, fue el ministro secretario general de la Presidencia, José García Rubinó, el que tuvo que ir al Congreso a decir, bueno, si bien esto no suena, ¿cierto?, quizás como a ustedes les gusta, les vamos a entregar algunos dulces. Pero hablábamos hace una semana por el acuerdo con el PDG. Y ahí se repitió ese guión, policía bueno, policía malo. Ahora pasa algo parecido, porque el ministro de Hacienda le pide a los diversos ministerios que hagan recortes, ¿cierto? Ya tuvimos el caso de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, diciendo, conseguí
que por lo menos en seguridad no nos recortaran, entendiendo que esta es una prioridad de campaña del presidente Kast. Ahora lo que hace Poduje es decir, bueno, a mí no me van a recortar, ¿cierto? Por eso está esta pequeña rebelión, muy en su estilo, ¿cierto? El ministro Poduje llega a donde está, en gran parte porque en el último tiempo él ha desarrollado un perfil público muy combativo, muy de ir frente contra la izquierda, y eso obviamente le gusta, es atractivo para la gente de derecha, especialmente la derecha sin complejos que dice representar José Antonio Kast, y por eso está donde está. La semana pasada conversamos de lo que tú calificaste como un gran logro para el gobierno, que había logrado los votos del PDG para su proyecto de reconstrucción. Al menos la promesa de esos votos. Y así terminó la semana con este punto a favor que se había anotado el gobierno. Se da ahora esta semana de paréntesis media rara porque es semana distrital, por lo tanto en el Congreso no se ha discutido todavía esa reforma que quedó como en veremos, y vemos sin embargo que se ha generado este quiebre no solamente entre los ministros, sino por ejemplo Arturo Esquella del Partido Republicano yéndose en contra del segundo piso de la moneda, la presidenta del Senado yendo en contra del ministro Poduje. Había un quiebre como dentro de la coalición en distintas instancias. ¿Qué refleja eso? Bueno, los abogados dicen que las sociedades requieren tener affectio societatis, afecto en la sociedad. Esta coalición es una coalición cuyos afectos están muy verdes. De hecho, hasta hace poco se estaban sacando los ojos en campaña, ¿cierto? Los de Chile Vamos con los de Republicanos se decían cosas terribles que tuvieron que rápidamente abuenarse para hacer, ¿cierto?, un gobierno. Ahora, lo que está ocurriendo, creo yo, es que no está muy claro quién manda en el gobierno. El diseño del gabinete, ¿cierto?, tiene hoy un Ministerio de Interior que ya no tiene a cargo las labores de seguridad, como las tuvo siempre, ¿cierto? Y ahí está el ministro Alvarado, pero parecen algunas cosas que manda más o que ronca más fuerte el segundo piso. ¿De dónde vino, por ejemplo, la instrucción de decir que el gobierno que el Estado estaba en quiebra? Dicen que del segundo piso. Lo asumió el propio Cristian Valenzuela. No, la vocera tuvo más bien que hacer la bajada que había determinado el segundo piso. ¿Qué pasa con ese Ministerio de Interior que no está ejerciendo el liderazgo? Y por el lado de los parlamentarios, lo que yo creo que están viendo es que ellos también están saliendo mal en la foto. Este fue un gobierno que prometió reactivación económica y mano dura contra la delincuencia, ¿cierto? Y hoy lo que ven es que el gobierno está pidiéndole a la ciudadanía que asuma ciertos costos que más adelante van a rendir frutos, ¿cierto? El gobierno dice, mi primer test es mucho más adelante porque no tengo elecciones. Entonces, lo que le dicen los parlamentarios está bien, pero yo no puedo estar 3 años dando malas noticias en la feria, ¿cierto?, a la espera de que hayan elecciones y la plata comience a fluir y la seguridad se arregle. Y Cristóbal, precisamente hablando de esa polémica por el concepto de Estado en quiebra y los cuestionamientos al segundo piso, hoy el presidente José Antonio Kast tuvo que salir a respaldar a su equipo de asesores. Aseguró que va a asumir las eventuales responsabilidades por el sumario que ordenó la Contraloría por el uso de ese concepto de Estado en quiebra. Una ofensiva diseñada por el segundo piso de la moneda había sido esa publicación, pero que ahora está enfrentando duros cuestionamientos desde el mismo oficialismo. Porque a Chile no lo detiene ni una guerra lejana, ni un Estado quebrado por una mala administración. Fue este video junto a otras piezas gráficas en las que se habló de un Estado en quiebra para justificar el traspaso del alza de los combustibles a los usuarios, el que a pesar de bajarse a las pocas horas de redes sociales, generó inmediatas críticas e incluso discrepancias al interior de la moneda. Como ministro de Hacienda, nunca he usado la expresión de que el Estado está en quiebra. Los dardos en aquel entonces apuntaron a la Secretaría General de Gobierno encabezada por la ministra Mara Cedini y a la Secretaría de Comunicaciones, en particular a Cristian Valenzuela, director de contenidos del segundo piso, uno de los principales asesores del presidente. Un tema que resurgió ahora producto del pronunciamiento de Contraloría en el que se exige a dichas reparticiones adoptar medidas para evitar publicaciones que contengan elementos imprecisos y al mismo tiempo iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Yo ahí asumo la responsabilidad. Si yo no voy a delegar la responsabilidad de una situación en algún asesor y si el procedimiento administrativo señala algún reparo, bueno, seré yo el que vaya a asumir la responsabilidad. Un nuevo respaldo del presidente José Antonio Kast a colaboradores que han enfrentado cuestionamientos incluso desde el oficialismo. En este caso, otra vez blindando a la ministra vocera Mara Cedini y al propio Cristian Valenzuela, quien en su momento hizo suyo los cuestionamientos a dicha campaña comunicacional, aunque sin aplacar las críticas en su contra. Uno esperaría del presidente de la República que reconociera el error
que desvincular inmediatamente al señor Valenzuela por el grave daño que le hizo a Chile, por mentir con recursos públicos, por dañar la imagen de nuestro país. La discusión entre el segundo, el primero o el último piso, la verdad es que a la gente no le importa. Las personas que están trabajando como asesores cercanos al presidente de la República son personas de extraordinaria capacidad. Pero además de las responsabilidades personales que se busca determinar por solicitud de la Contraloría a propósito de la frustrada campaña comunicacional tras el alza de los combustibles, hay quienes cuestionan el diseño general dispuesto por la actual Secretaría de Comunicaciones de la Moneda y especialmente el rol de la vocera de gobierno. Se supone que después de que habla un vocero o una vocera, deja claras las cosas con respecto a lo que piensa el gobierno, a lo que dice el gobierno y a lo que sanciona el gobierno. Lo que hemos conocido hasta el día de hoy no es eso de parte de la vocería. De manera que por eso que ha tenido que salir el presidente cada vez que surge un nuevo problema que sigue dando vuelta a tratar de zanjar. Y así ocurrió en este caso. El presidente José Antonio Kast decidió asumir públicamente la responsabilidad por el tan cuestionado uso del concepto de Estado en quiebra, intentando cerrar una controversia que no solo motivó reparos de la Contraloría, sino que además exigió el inicio de un proceso disciplinario que ahora podría involucrar al propio mandatario. Cristóbal, ¿cómo afecta este escenario a la figura del presidente que sale a respaldar a sus ministros, que dice que él va a asumir la responsabilidad? ¿Agranda su figura y en cierta manera lo empodera o lo daña? No, en general los ministros están para que el fuego no llegue al presidente. El presidente no debiese ser el que pone su capital político al servicio de los ministros. Yo entiendo que esta es una situación que se da porque son las primeras semanas, porque son en muchos casos ministros inexpertos políticamente, y todas estas pedidas de renuncia, la verdad es que son para el puro video nomás. El presidente no va a sacar a un ministro a las pocas semanas de haber comenzado, justamente porque estamos recién empezando. Hay obviamente un proceso de rodaje. Lo que yo creo que este gobierno, lo hemos hablado otras veces, le está costando caro, es que como fue tan duro en sus críticas respecto a otro gobierno que también era primerizo, que también venía un poco a aprender, como era el gobierno de Boric, hoy día se les pasa la cuenta, la oposición está con sangre en el ojo y por lo tanto pide renuncia a la primera de cambio. Pero esto no es lo que debiese ocurrir siempre. El presidente blindando a sus asesores, son los asesores los que tienen que preocuparse de cuidar al presidente. Oye, fue una semana marcada totalmente desde el viernes, cuando apareció por primera vez este oficio del Ministerio de Hacienda, comenzó a filtrarse, y toda la semana ha estado marcado por este tema, los recortes, que es una especie de novela por entregas, porque se sabe un día recorte en un ministerio, otros días en otro, y uno piensa, bueno, ¿cuánto va a durar este desangre o hay alguna forma de pararlo? Porque sigue habiendo la convicción de que hay que hacer recortes muy profundos y cada vez que se conoce un nuevo recorte estalla un nuevo escándalo y el gobierno tiene que salir a dar explicaciones. Yo creo que también esto se dijo en campaña. Quizás no estábamos muy atentos, pero se transformó en un tema de dónde iba a sacar el, en ese entonces, potencial ministro de Hacienda, Jorge Quirós, los $6.000 millones que decía que iba a recortar, ¿cierto? Sin tocar el gasto social. Sin tocar el gasto social. Eso fue un tema de campaña, se tocó en los debates. Así que nada de lo que está pasando ahora es, digamos, tan novedoso. El gobierno dice, bueno, yo tengo que gastar menos. Además, como sabemos, la reforma que pretende aprobar el Congreso es una reforma que reactiva la economía, haciendo que el clima de negocio sea más fácil, pero no necesariamente recaudando más, no necesariamente compensando la falta de recaudación, por lo tanto tiene que gastar menos. Y eso se le está exigiendo hoy día a los ministerios para que busquen qué programas son los que no están dando el ancho, en teoría. Ahora, el gobierno dice, bueno, me malinterpretaron, ustedes leen esto de mala fe, ¿cierto? Ustedes meten miedo, dijo la vocera. Pero insisto, ese estilo fue también el que ellos cultivaron cuando estaban siendo oposición, donde no leían particularmente de buena fe, donde no esperaban una explicación, ¿cierto? También hacían esos mismos videos pidiendo renuncia. Entonces yo creo que hoy día hay una oposición que está oliendo sangre y a la primera va, ¿cierto?, a la yugular. Y yo creo que el caso más, en todo caso, problemático es que este gobierno, aparte de reactivación económica, que uno podría decir hay que esperar un poquito, prometió no solo, digamos, hechos concretos, sino que resultados rápidos en seguridad. Y lo que hoy día hemos visto es que ese ministerio está muy complicado, ¿cierto? Porque ha hecho más noticia la ministra, por cuestiones que quizás no sean ni siquiera culpa de ella, pero se ha visto en el ojo del huracán de muchas polémicas y la gente dice, bueno, ¿y qué pasó con la mano dura? ¿Qué pasó con lo que dijimos que íbamos a hacer en materia de seguridad? Entonces, se complica la parte económica, se complica la parte de seguridad y esos son los dos ejes que prometió el presidente Kast. Cristóbal Belolio, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias.